Y nos vamos ya a esta magnífica sección Teide con el doctor Pedro Tarquis. Él es director de Aerópago Protestante y nos trae la actualidad, la Dana en Valencia. Estaremos hablando de sus diferentes aspectos y en el poema Ruge, ronco, retumba el barranco. Le damos ya la bienvenida. Muy buenos días, querido Pedro, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está intentando seguramente esa conexión nuestro querido hermano, el doctor Pedro Tarquis. Sí, parece que te vamos escuchando. Pedro, buenos días. Bueno, ahí tenemos alguna dificultad. Bueno, él nos estará hablando precisamente sobre este tema que tiene que ver con lo que ha ocurrido allí en Valencia. De ni modo no hacerlo, realmente ya una semana y un día que estamos viendo. Pedro, cuando tú estés disponible, estoy aquí. Eso, estupendo, porque no recibíamos el audio. Así que muy buenos días, bienvenido. Sí. Claro, me imagino estas cosas de la tecnología, pero ya te tenemos aquí. Así que muy buenos días y bienvenido, querido Pedro. Muchas gracias, bien hallado. Disculpas por la parte que me toca de problemas pero ya sabes que no somos nosotros, es la tecnología, hay que echarle culpa al que le corresponde. Sí, esto es como en política, ¿no? La culpa siempre es del otro. Sí. No, pero en este caso sí. Ojalá pudiéramos controlar toda la tecnología, Pedro, sería fantástico, ¿no? Bueno, no, seríamos los amos del universo. Sí. A veces nos controla ella, sin lugar a duda. Bueno, vamos a ir a este tema que nos traes hoy de muchísima actualidad sobre la Dana en Valencia, Pedro. Sí, yo creo que estamos todos conmovidos, todos tenemos gente muy cercana. La semana pasada, justo que había salido la noticia en la entrevista, yo os comentaba que Joel Foster, que es el periodista del equipo nuestro que dirige Evangelical Focus, que estaba justo en el centro de todo lo ocurrido y nos estaba informando. Bueno, yo animo a la gente a leer la información, decir que las iglesias evangélicas se han volcado, las entidades, todas, ¿no? Yo creo que todos estamos muy sensibilizados ayudando y bueno, ha sido tremendo, ¿no? Entonces, mucho de lo que no mucho, parte de lo que vamos a hablar se ha dicho, pero bueno, siempre está bueno un poco resumir y porque aquello de que los árboles no dejan ver el bosque, es verdad que con tanta información al final uno se olvida de las cosas del contexto, ¿no? Como ha ocurrido. Quizás algo para mí muy importante es entender que lo que ha pasado, y además ayer me entrevistaron en una radio argentina, precisamente, y yo no lo tenía muy claro. Es decir, no es que haya habido una lluvia tipo diluvio que haya caído sobre toda la zona que se ha negado, sino en realidad es un barranco que la lluvia cayó en lo alto del barranco y de hecho no llovía en los pueblos de abajo, que eso es parte de lo que ha pasado, y el agua arriba se embalsó, se creó como una especie de presa, y hasta que eso cayó como una ola, como un tsunami auténtico. Entonces, cuando avisaron a la gente de que viene una riada, tú ves los testimonios y te conmueve porque dicen, no, poníamos unos trapos debajo de la puerta para que el agua no entrase. Es decir, ellos no se podían ni imaginar porque o no llovía o caían unas gotas, que lo que venía era algo terrible, ¿no? Y claro, cuando llegó esa avalancha, ese tsunami, es lo que inundó, rompió, destruyó, sacudió todos esos pueblos que estaban a lo largo del barranco, ¿no? O sea, que eso quizás sería entender un poquito lo que ha pasado. Y que es algo inusual, ¿no? Ya se ha dicho muchas veces que es la peor tragedia de este tipo que ha ocurrido en un siglo en España. Y la primera pregunta que quizás nos teníamos que hacer es si esto se podía saber y prever. Y resulta que sí. Es una de las grandes cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar mucho, ¿no? De hecho, esto no pasó en otros pueblos cerca, la misma ciudad de Valencia, porque como hay un estudio que desde hace años decía que esto podía ocurrir, se tomaron medidas para desviar el cauce de los ríos, que no toda el agua cayera solamente por un sitio, sino que se desviase, ¿no? Y no se produjera esta ola que arrasaba, ¿no? Y no pasó en otros lugares donde también llovió mucho. ¿Y qué pasó con este barranco y esta zona? Pues que el presupuesto eran aproximadamente, digo de memoria, unos 240 millones de euros, que es mucho dinero, y no se hizo. Ahora, viendo lo que ha ocurrido, que esto van a ser miles de millones de euros, y sin contar las vidas tanto de muertes como de
destrucción del futuro de empresas, etcétera, ahora parece irrisorio, ¿no? Entonces, claro, es que no nos tomamos en serio el prevenir, porque hasta que no ocurre algo parece que no actuamos, ¿no? Entonces, que aquí ha habido una falta de responsabilidad, no de este gobierno, sino de los anteriores, y qué importante es tomar medidas preventivas en todo, ¿no? Incluido esto. Y que qué pena que decisiones de este tipo tengan este fallo, que si ahora pudiéramos viajar en el tiempo y en aquel momento diríamos, mira, estos 240 millones de euros es barato, esto no es dinero para la tragedia que puede ocurrir y que se puede prevenir. Y dicho sea de paso, hay gente que a veces dice, bueno, y esto es culpa de Dios. Pues no es culpa de Dios, es culpa de los seres humanos. Claro. Por una parte, el cambio climático que favorece que se produzcan este tipo de lluvias tan torrenciales, y por otra parte que no hemos prevenido, ¿no? O sea, que es responsabilidad nuestra. Efectivamente. Y que me comentaba mi hija, yo no he tenido tiempo realmente de buscar mucho la nota porque hay tanta información y desafortunadamente muy focalizada, porque hay mucha repetición de lo mismo, cuando realmente los afectados son casi 69 municipios, según la Cámara de Comercio, que realmente ya ha cifrado estas pérdidas, publicaba el ABC esta nota, y que a veces hace falta esa visión panorámica. Y me comentaba de que dice que el tiempo de duración de la obra se preveía que durara como 10 años, más o menos, para poder corregir, digamos, todo lo que corresponde, con lo cual significaba que el gobierno que asumiera esta acción, evidentemente no sabía si a la siguiente iba a continuar con la misma obra. Y todos estos elementos han ido realmente pesando para que no se hicieran esas rectificaciones que ya los especialistas sabían que realmente había que hacer, si no era probable enfrentarse a un horizonte de tragedia, que era poco probable, pero que al final resultó siendo, Pedro. Hombre, es poco probable, pero a la vez el estudio dice que es posible. Claro, cual, sí. Es como decir, puede haber un terremoto, es poco probable, pero puede haber un seísmo o un tsunami en determinada ciudad, claro. ¿No? Pues, hombre, prepárate, ¿no? O sea, ten eso previsto porque puede ocurrir. Y además, claro, al final esto, lo que has dicho es importante. Es decir, no podemos hacer una política, una gestión de los recursos pensando en lo que nos conviene o lo que nos es más sencillo, sino en lo que es mejor, ¿no? Claro. Claro, también es fácil ahora hacerlo a posteriori, pero esto que se repite en muchos temas. Imagínate, no sé, el tema del terrorismo, ¿no? Pues sí, hay una vigilancia policial, no porque se sepa que va a haber un atentado, sino porque se piensa con que es poco probable, es posible que alguien atente, ponga una bomba o cometa algún acto violento, y hay una actividad de vigilancia continua porque es un tema grave, ¿no? Pues esto es igual de grave, ¿no? Van a ser cerca de 300 personas, me temo al final las que hayan muerto, ya digo, y esto sin contar pues ver todas las casas destruidas, los negocios que se han venido abajo, familias que están ahí tiradas ahora mismo, en fin, sufriendo muchísimo. Y claro, todo eso es que tenía que haberse tenido en cuenta, ¿no? Y no decir, bueno, como esto cuesta mucho dinero, como esto van a ser muchos años, como esto le va a tocar al siguiente partido que gane las elecciones. Efectivamente, vamos a dejarlo de momento. Sí, se entrecorta un poquito, Pedro. ¿Nos recibes, Pedro? Sí, yo sí recibo muy bien. Sí, estabas en el punto de que, aquí se entrecortó, estabas en el punto en que realmente no basarse en de que realmente dependiendo de lo que sea y el tiempo que voy a estar, y sino que el otro sea el que realmente asuma. Claro, ¿no? es como un pragmatismo, de decir, voy a hacer lo que me conviene, el menor esfuerzo y el menor coste electoral, ¿no? Claro. Y si esto no me supone que la gente no se va a dar cuenta, si yo hago esta obra no la hago, pues al fin y al cabo, como cuesta tanto, pues lo dejo pasar, y como es probable que no pase, esperemos que no pase, ¿no? Claro, es que esto no puede ser así, ¿no? En medicina, bueno, yo estaba en el trabajo del hospital, se trabaja siempre teniendo en cuenta las cosas poco probables que pueden ocurrir, pero que pueden afectar la vida de la persona. Entonces, pues muy poco probable que sea,
hay que tenerlo en cuenta porque la vida es un gran bien. Y en este caso, pues eran muchas vidas, ¿no? Y muchas personas, muchas ciudades, ¿no? Claro, Las claro, que han sufrido. y Entonces, realmente es el tema, Pedro, unos han perdido la vida lamentablemente, estás hablando de estas cifras sobre 300 y ojalá que sea realmente solo eso porque al final no sabemos, baila un poco el número de víctimas, sino también todas las otras víctimas porque en algún sentido perdieron todo, es decir, hay gente que tenía 40 años, su negocio o lo que fuera y realmente lo ha perdido todo, Pedro. Incluso una familia que se ha comprado su casa y que con todo el esfuerzo que supone, ¿no? Y que está ahí viviendo, que ha invertido todos sus ahorros. Sí, aparte de sus recuerdos, su vida, y gente que está pagando hipotecas, exacto. Pedro, que eso es dramático, ¿no? Te lo quitan de golpe. Directamente, o sea, sí. Y luego con las dificultades para poder regularizar la vida laboral, inclusive con los problemas que se han presentado. Dice que un tercio prácticamente de todo lo que significa la economía en Valencia está afectada precisamente por toda esta zona, casi 850,000 personas que viven en esos municipios, Pedro. Esto es un impacto no solamente sobre la economía propiamente de Valencia, sino sobre todo España, muy probablemente, Pedro. Sí, por supuesto, y las ayudas que se van a dar, que está muy bien que se den, pues es un esfuerzo económico que hay que hacerlo, ¿no? Pero que a la vez va a ser un déficit que se va a acumular ahí, ¿no? Claro, que ya estamos súper endeudados, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hoy lo amerita, evidentemente las víctimas también están pasando un proceso difícil y está bien, yo creo que todo esto de las ayudas son necesarias, pero allí lo que hace falta es realmente maquinaria pesada para mover todo ese cementerio, esos cadáveres de coches que han quedado casi 100,000 coches, dicen de que eso es lo siguiente que también, ¿no? Es muy sangrante, ¿no? El enorme retraso que ha habido en que lleguen las ayudas, ¿no? Y más en un mundo de hoy tan comunicado que nos llegó al instante. Yo de Joel Foster recibí, yo y la Junta de la Alianza, un mensaje que nos decía, acaba de llegar una riada, estamos inundados, hemos subido al piso de arriba. O sea, todos sabíamos al momento lo que estaba pasando. Dicho sea de paso, se les avisó también tarde, ¿no? Algo falló en ese mecanismo, pero bueno, como eso está tan oscuro, quién fue y quién no fue y tal, lo vamos a dejar, ¿no? Pero lo que es la ayuda, ¿cómo es posible que haya sitios que hayan tardado hasta 4 y 5 días en que llegue la ayuda de maquinaria, que es la que de verdad puede solucionar la situación de eso, de las calles anegadas, los puentes destruidos, el barro llenándolo todo? Y la gente, claro, no es que se ha sentido, es que ha sido abandonada, ¿no? Claro. Y aquí ha entrado por medio el juego político, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta del daño que está haciendo. Por una parte, el presidente de la Generalitat, Mazón, que no declaró estado de emergencia absoluto, que eso hubiera hecho que el gobierno tuviera que asumir la responsabilidad inmediatamente, pues enviar el ejército, la UME, etcétera. Y por otro lado, el presidente del gobierno, que también podía haber declarado el estado de emergencia máximo, sin necesidad de que se lo pidieran, que dijo, no, yo estoy aquí, si quieren algo que me lo pidan. Digo, hombre, yo voy por la calle y veo a alguien que se está muriendo, le digo, bueno, si me pide que le ayude, ya veré, yo le ayudo seguro, ¿no? Sí. Hombre, por favor, o sea, que es una cosa que clama al cielo. Entonces, ahí los dos tienen una responsabilidad enorme. En la Generalitat, por la absoluta ineficacia y bueno, desidia casi en tomar la responsabilidad, y por el gobierno, pues en mirar de lado, que yo creo que aquí es parte de los intereses políticos, de cómo son partidos enfrentados, la Generalitat del PP, el gobierno es del PSOE, pues decía, tú te cargas la responsabilidad, pues allá tú, y si te sale mal, mejor, porque así me quito un enemigo y mancho un partido político. Y el otro diciendo, no, yo quiero hacerlo porque yo voy a quedar bien y voy a solucionarlo y me voy a poner una medalla, ¿no? Y no quiero pedir ayuda. Pues unos por otros, la gente, o sea, tú piensas lo que son 4 o 5 días viviendo sin agua, sin luz, sin comida caliente, a veces sin comida incluso, o comando unas galletas de donde las sacaron, y esto me lo ha contado Joel, ¿no? Claro. Con los niños, en algunos casos con los cadáveres de los familiares dentro de la casa. La casa, por supuesto,
totalmente destruida. Humedades, barro, etcétera. O sea, hombre, y ese es otro de los temas y el escenario que se está enfrentando, Pedro, y que hay que decir que a fecha de hoy todavía sigue sin llevar la suficiente dotación de máquinas para mover todo este enjambre de coches que hay en algunas calles que son intransitables. Y evidentemente lo que va a generar las enfermedades, porque ahí tenemos aguas fecales, aguas de barro, están, digamos... los cadáveres, claro, hay de animales también, no solo personas. Es que eso tú bien lo sabes, realmente las consecuencias en la salud, el impacto que puede tener en la salud, y fíjate, es un número bastante importante de afectados que están en el en la zona, o sea, puede haber una epidemia, Pedro. Sí, ¿no? sí, además, bueno, imagínate, es que cuesta hacerse la idea, pero estar allí y que estés enfermo y no hay medicamentos, o para que llegue una ambulancia te da un infarto, o yo que sé, un cólico nefrítico, no entra. Y no hay forma de asistirte, ¿no? Yo sé, una colecistitis, una apendicitis. O sea, estás totalmente como si estuvieras en mitad de un país tercermundista, ¿no? Entonces, es que es una situación que los niños sin escolarizar, los niños ahí perdidos también, ¿no? Las carreteras, por supuesto, cortadas, muchas de ellas. Entonces, ahí es que el ejército y el gobierno, o los gobiernos, ¿no? Los estamos pagando los españoles para que nos den un servicio. Es decir, claro. Si no, el ejército, el Estado está sostenido por los ciudadanos para que cuando el ciudadano haya cosas que no puede hacer, el Estado lo supla. Y por eso tenemos una sanidad pública, por eso tenemos la justicia, por eso... Y está el ejército, y en estas situaciones lo que uno espera es que ese Estado al que uno le está apoyando, y bien que pagamos impuestos, pues responda asumiendo su responsabilidad. Y claro que por cuestiones políticas esto no se solucione, es la máxima expresión de algo que yo creo que lo hemos tratado en muchas entrevistas, y es que la actual vida política no está centrada en ayudar al ciudadano y en solucionar los problemas del ciudadano, sino está centrada en controlar el poder y hacer daño al enemigo, ¿no? O sea, claro, y hacer política en estas situaciones, y política partidista, Pedro, que eso es lamentable, ¿no? Sí, sí, por las dos partes. Además, claro, ya digo, aquí sí que no se puede salvar ni uno ni otro. Y claro, esto es cruel, y además es lo contrario a lo que debería ser la buena política, ¿no? Entonces, claro, y nadie reflexiona, ¿no? O sea, todo el mundo sigue tirando para adelante y como si esto fuera lo normal. Y a mí me parece, aparte ya de la tragedia, ¿no? Que es indudable, la otra tragedia es cómo se están comportando las autoridades y responsables de nuestro país, que están a todo menos a lo que deberían estar. Vamos, tú ves la reacción de la gente, de la gente llana del pueblo, ¿no? Las iglesias evangélicas, como decía antes. Claro. Vamos, ha habido allí pastores, líderes, un montón de entidades. Yo creo que prácticamente todas las iglesias pequeñas locales, ¿no? La mía misma, hemos hecho donativos, ha habido gente que ha ido allí. O sea, ha habido decir, yo asumo mi responsabilidad, incluso aunque no me toque, aunque no sea mi responsabilidad directa. Claro. Pero aquellos que es su responsabilidad directa, por favor, ¿qué están haciendo? O sea, es que ahí es que es para denunciarlos, te lo digo de verdad. Claro, o sea, claro. Es para pedir y la sociedad civil es la que se tiene que movilizar y tiene que decir basta ya, y aquí hay que ayudar a esta gente, y hay que sacar máquinas y las que hagan falta para realmente limpiar todas esas zonas y que se puedan dejar para que algo se pueda empezar a normalizar, por lo menos la circulación. Es que hay calles que no se pueden ni circular, lo has visto en las imágenes, Pedro, ¿no? Sí, es que bueno, hay alguna calle que ni siquiera pueden salir de la casa porque los coches están obstaculizando las puertas de entrada. Claro. O sea, que es... Es lo que decías, una ambulancia, ¿cómo va a ir en el caso y hay personas enfermas a atender? No puede pasar el equipo respectivo, ¿no? O sea, esto, y ojalá que alguien nos escuche, y si no nos escucha, por lo menos que tengan el sentido común y un poco de compasión y se empiecen a mover y manden maquinaria. Si hay que sacar maquinaria de los cuarteles, de donde haga falta, pero allí hay que llevar maquinaria pesada que mueva todas esas cuestiones, no solamente los coches, sino todo el basural que se ha formado de cosas inservibles. Lo decía Margarita Robles, la ministra de Defensa, decía, no, si el ejército estaba dispuesto y listo y preparado para salir hasta 10.000 hombres si hacía falta de golpe y tal.
hombre, si estaban listos, ¿por qué no los mandaron? Quiero decir, claro, claro. Ya digo, aquí el problema es decir, yo estoy dispuesto y yo soy buenísimo porque estoy dispuesto. Claro, sí, todo dispuesto, pero no se hace. No hacemos nada. Y Pedro, no solamente hombres, porque realmente agradecidos a todos los chicos del ejército que se han movilizado y a los voluntarios también, pero ahí hace falta maquinaria, de verdad. Sí, por supuesto. Hay que mover maquinaria allí. Está claro, la maquinaria es la que puede despejar las vías que están totalmente llenas de barro y de piedras y de árboles y de todo, y para que funcione, retirar los coches, por supuesto, claro. Y después también arreglar todo lo que es el suministro eléctrico, de agua, técnicos que hay. En fin, es toda una labor de reconstruir toda una zona que hace falta todo, empezando por supuesto por las máquinas, tú, ¿no? Pero los técnicos que están queriendo reponer los servicios, hay muchos lugares en los que no pueden acceder, tienen que ir prácticamente a pie, llevando alguno de los recursos que necesitan. ¿Por qué? Porque las calles están como están, Pedro. Entonces, sí, por eso ya digo, es que es impensable, o sea, esto lo piensas en otro país y dice, pues tiene que ser un país perdido por ahí, que no tiene recursos y que los gobernantes son unos irresponsables absolutos, pero no, es que estamos en una España democrática, en un país del primer mundo, con recursos suficientes, que están ahí además, y es que no nos ha importado ver cómo la gente sufría, o sea, que es que yo entiendo el malestar de la gente. Ahí pasamos a la última gran escena que ha habido, ¿no? Que es la visita de los Reyes con Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Mazón, presidente de la Generalitat, que se creó ese conflicto tremendo, ¿no? Claro, fueron al punto cero, que por cierto es donde está Joel Foster, y ha sido de los más abandonados. Realmente hasta, ya digo, el quinto día no empezaron a llegar la maquinaria pesada. Y fíjate que es uno de los lugares que más ha sido realmente la información cubierta, digamos, por casi todos los medios, y no llegó nada. O sea, si ahí ocurre esto, imagínate en otros lugares que ni siquiera conocíamos que existían. Yo no sabía que habían 69, digamos, localidades que estaban afectadas, Pedro, sino hasta el lunes o martes, imagínate. Sí. Y algunas se quejan además eso de que se ha dado mucha información de las más aparatosas o más grandes, y ciudades importantes pero más pequeñas se han quedado fuera. Sí, no, tendríamos que habernos volcado con todos los recursos inmediatamente, ¿no? Eso está clarísimo. Y claro, cuando llegas tarde y la gente sigue sufriendo todavía porque no había llegado todavía, bueno, algún camión perdido y tal, o alguna excavadora, pero no recursos suficientes, pues claro, había un malestar terrible, y ahí se ha dado otra vez lo que decíamos antes de la manipulación de la información y de las situaciones. Porque, creo que todos hemos visto las imágenes, que se le da un palo a Pedro Sánchez en la espalda, que se lanza barro contra los Reyes Pedro Sánchez y Mazón, que hay gritos y puños levantados y amenazas, etcétera. Claro, y ahí se convierte, sobre todo Pedro Sánchez. Mazón desaparece, ¿no? O sea, se esconde por ahí y no aparece. Sí, Pedro Sánchez, rey, que es muy grande. Huye directamente, se puede entender porque le intentaron agredir, claro. Pero bueno, el caso es que se escapa. Y después de huir, dice que nos agredieron a los Reyes y a mí. O sea, primer punto, la gente después misma decía, discúlpenos, Su Majestad, que esto no era contra ustedes. Claro, de hecho los Reyes, ya sea que los Reyes en España reinan pero no gobiernan, es decir, su capacidad de decisión es pequeña, ¿no? Sí. Entonces, y la gente es consciente de eso, que el gesto del rey es ir, tomar interés, y una vez que toma interés y preocuparse, quizás dar notoriedad, impulsar, y ahí es lo que ellos querían hacer. Pero los que de verdad toman las decisiones de quién va, quién no va, si la ayuda se envía o no se envía, eran Mazón y Pedro Sánchez, que era con quien la gente estaba enfadado. O sea que ahí Pedro Sánchez ya mancha la imagen del rey y la suya la mete dentro, como diciendo, esto ha sido contra el pueblo, que es muy malo, contra todos y tal, ¿no? Aunque después diga, se entiende el enojo que había y todo esto. Sí, por favor, claro, el enojo, la frustración, la cólera, la rabia de estar viviendo, que no tener ni siquiera a veces para comer, porque hay gente que no había ni comido, Pedro. Sí, y después dicen que esto ha sido unos violentos de la extrema derecha. Hombre, seguro que hay extrema derecha, porque hay en todos lados, como hay extrema izquierda y como hay de todos los partidos, pero tú ves las imágenes y está enfadado todo el pueblo. Que claro. Habría alguno más violento, y la violencia de luego es condenable. O sea, eso, por mucho que entendamos la ira, la frustración, el dolor y tal, la violencia no debe llegar a ejercerse.
pero que era el pueblo entero, que decir, que era Fuenteovejuna, ¿no? Que estaban allí realmente enfadados y muy molestos, con lo cual otra vez vuelve Pedro Sánchez a decir, no, aquí la culpa es de la extrema derecha, ¿no? La que molesta, no es que no hayamos enviado dotaciones, no es que no hayamos ayudado, en fin, el responsable la extrema derecha, que es el discurso que siempre tiene y que en este caso claramente es falso, ¿no? Entonces me molesta porque al final es no atender realmente a los problemas. Y después, y lo tercero que hace es decir, es que sus ministros y tal, dice, es que posiblemente no era el mejor momento. Vamos a ver, mejor momento no hay nunca. O sea, el mejor momento hubiera sido mandar la ayuda desde el primer día o al segundo día. O sea, que déjese de historias, ¿no? Y después, si no vas, el caso es que la gente, si no mandas ayuda, por lo menos vete tú a disculparte, ¿no? Y a decir que lo sientes y que estás en ello. Y ahí él se va corriendo. Y los que dan la cara, que a mí de verdad casi se me saltan las lágrimas de ver al rey y a la reina más allí de pie, aguantando, tirándoles barro. Oye, y exponiéndose realmente, porque sinceramente los momentos eran muy difíciles. Fíjate, ni siquiera el equipo de seguridad, que también uno de ellos resultó afectado, uno o dos, heridos, estaban en riesgo, y encima el rey tenía un problema, porque el rey es muy grande, entonces no se le ve por todos quedaba lados, visible, ¿no? Claro. Mazón se esconde fácil porque es bajito, pero el rey... Claro, pero realmente esto era así, ¿no? Cómo responde, cómo explica, cómo incluso le coge el hombro, abraza a los jóvenes, la reina llorando con la mujer y diciendo lo siento. A mí de verdad, o sea, al margen ya que sea republicano, sea monárquico, eso vamos a dejarlo de lado. Pero somos humanos todos y realmente podemos compadecernos y realmente comprender. Qué bien tener a alguien que nos representa, porque él representa al Estado realmente, ¿no? Como figura representativa, ya digo, no como poder real de hacer cosas, pero sí como figura. Y yo me siento orgulloso de lo que ellos hicieron, ¿no? El rey y la reina, ¿no? En contra de... Y cuando dicen es que no era el momento, ¿y cuándo era el momento? De no ir. A lo mejor hubiera sido mejor no ir con Pedro Sánchez y Mazón, ¿no? Y así hubiera sido menos problema. O haber ido el primer día y haber llevado las ayudas, ¿no? Que hubiera sido lo ideal. Claro. Y era necesaria la visita de las 4, bueno, por lo menos los 3, ¿no? El rey, la reina, bueno, tenía que venir en ese sentido el rey, pero por lo menos el de la Comunidad Valenciana, Pedro Sánchez y el rey tenían que estar, porque realmente... Claro. Sí, y además yo creo que eso da más notoriedad... más interés, genera que la gente dé más donativos. Lo que pasa es facilita que se toman que se manden más apoyos, porque quieras que no es un respaldo, ¿no? Las decisiones que se tomen. Y ayer hablaba Pedro con la psicóloga clínica Julia Valdeón, que estuvimos analizando un poco este tema del trauma, digamos, frente a estas catástrofes en las cuales hay pérdida, hay dolor, se pierden las expectativas del horizonte de tu vida y hay gente que corre el riesgo inclusive de suicidarse, etcétera, etcétera, en medio de estas circunstancias dolorosas. Y era las características que señalaba ella como psicóloga clínica, era muy comprensible por la gravedad de los hechos ocurridos, de esas pérdidas profundas, esa frustración, esa rabia, ese encono, y máxime si realmente hay motivantes que propician esta cuestión. No solamente ya es la pérdida, sino ver que no hay manera de solventar el asunto. Todos los días limpiamos y no conseguimos absolutamente nada porque no podemos hacer nada. Era totalmente comprensible ese cuadro que realmente ocurrió este día con las autoridades que fueron a visitar, incluyendo allí el rey y el presidente, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo la gente, aunque estuviera enojada, los manifestantes, etcétera, que al final, una vez que se fueron los reyes, se sintieron por lo menos que alguien les escuchaba y que alguien les acogía, ¿no? O sea, que aunque dijeran, bueno, pues se pueden haber equivocado o los reyes o el Estado, quien sea, ¿no? Pero que por lo menos han venido a nosotros, han aguantado el chaparrón, nos hemos pasado con ellos, porque vamos, que culpa tenía el rey para arrojarle barro encima, incluso piedras, tiraron alguna piedra, aunque no le dieron. Entonces, y ahí estuvieron, ¿no? Es decir, no, yo os entiendo, o sea, no es que justifique la violencia, os entiendo y aquí estoy para extenderos la mano y deciros que sentimos lo que haya pasado, que haya estado mal hecho, que no es culpa de los reyes, pero aquí estamos para ayudaros en lo que nos sea posible, ¿no? Pero fíjate lo que les estaban imputando prácticamente a los reyes y a Mazón, que estaba un poco escondido en ese momento, les decían asesinos. O sea, no tenía ningún sentido, porque ellos no estaban gestionando nada de esta situación de la crisis ocurrido en esta dana, ¿no? Me refiero. Pero yo creo que esos gritos asesinos era para Mazón, que se escondía. Pedro
Sánchez, en el sentido que no... Pero no estaba Pedro Sánchez, a la comitiva se lo había llevado. Pero como había tal barullo y a la gente... Sí, por eso te digo, era desproporcionada la frase encima, porque después se dieron cuenta que era que solo estaba el rey. Claro, o sea que sí, la gente yo creo que después recapacitó y bueno, se fue amainando todo y aguantó, en fin, de una forma ejemplar, ¿no? Desde luego... Ahí es donde se da la talla, ¿no? Esta circunstancia, ¿no? En los convites y en las escenas con los embajadores y todo esto, pues es muy, no sé si sencillo o no, pero bueno, es un saber estar. Pero aquí hay que ser valiente, hay que ser íntegro, hay que tener mucha entereza, hay que tener empatía con la gente a pesar de cómo se está comportando. Y yo creo que todo eso los reyes dieron la talla y la verdad es que... Han contribuido para bien, ¿no? Igual que la falta de ayuda ha contribuido para mal, sí que hayan contribuido ellos para bien y bueno, hay que quitarse el sombrero con ellos. Claro que sí. Ojalá que pronto llegue la ayuda allí, que se pueda ir movilizando. Todo eso no es fácil tampoco, porque aunque llegue toda la ayuda, de pronto todo eso tiene una gestión y un tiempo, ¿no? De que hay que realizar, pero bueno, que se vayan tomando los pasos. Bueno, dicen que adecuados. Esto por lo menos 10, 15 años tardará en volver a la normalidad. Claro. O sea, que evidentemente lo más aparatoso se quite ahora, pero claro... Y hay cosas que nunca se van a poder recuperar, ¿no? O sea, la vida, lo primero, ¿no? Que los recuerdos que se han perdido, ¿no? Gente llorando que sus fotos, sus recuerdos de sus seres queridos que han desaparecido. Claro. Entonces, bueno, es muy doloroso, ¿no? O sea, que ahí la verdad es que en fin, se te conmueve el alma, ¿no? Cuando te metes dentro de su vivencia. Piel, claro, efectivamente. Pues y todavía hemos de seguir porque esto realmente todavía va a continuar, no se va a solucionar pronto y seguramente dará ocasión para poder hablar. Ojalá Dios permita y ayude a que las autoridades pronto estén allí con todos los recursos que hagan falta por lo menos para limpiar esa maquinaria pesada que hace falta para limpiar todos esos vehículos. Pedro, no sé si quieres añadir algo más, estamos con tiempo prácticamente el poema, ya vamos a la parte poética, que es mejor que todo esto. Bueno, mejor no, pero bueno, de una forma por lo menos más agradable. Claro, y el drama está realmente muy reflejada en esto del título, por lo menos así lo entiendo yo, aunque los poetas ya sabes tú, ruge ronco, retumba el barranco. Qué tremendo, realmente esto no hay mejor manera de calificarlo, desde luego todos estos hechos, y es alusivo por supuesto a esta situación. Tiene que ver expresamente con esta situación que se ha vivido, sí. Claro, pues querido Pedro, ¿estás preparado? Preparado. Adelante, control. Brama la brisa de octubre su llanto, se desgarra la tierra, los montes se rompen, ruge ronco, retumba el barranco. En el estrecho trecho del lecho de la noche, la lluvia lo tapa todo, la lluvia lo oculta todo, la lluvia es un sudario blanco. Baja la muerte cabalgando, galopa la muerte, galopa desbocada sobre caballos de roca. Y nadie sabía nada. La muerte blande su alfanje de barro, guadaña de lodo, corre calle abajo. En la ladera las niñas miran y sonríen, las voces vibran, sueñan, callan. No es bueno estar triste y nadie sabía nada. La muerte golpea sin ojos, ciega de rabia, solo quiere ver despojos en el agua. Coro de hombres que gritan y lloran, las casas son ataúdes o balsas. Rumor de estruendo de olas y nadie sabía nada. La muerte es ya siempre una osamenta de barro entre las barracas, ánfora rota, camino gris vacío de carros y guirnaldas. Cientos de cuerpos en el cieno, tantas familias desgarradas, miles de gélidos silencios desde Paiporta a Mestalla, millones de preguntas al cielo y nadie sabía nada. Señor, tú perdiste a tu hijo en la noche mala, sabes del dolor sin resquicios que parte las entrañas. Por eso, algún día, Dios mío, algún día dime por qué nadie sabía nada. Precioso el poema, sentido realmente, ruge, ronco, retumba el barranco. Y qué bonito, Pedro, felicidades sinceramente por este poema, porque grafica toda esa terrible realidad que hemos vivido todos, porque en alguna medida lo hemos vivido, y que juntos como comunidad como sociedad tenemos que sanar esa pérdida, porque el dolor de ellos también es el nuestro, sin lugar a duda. ¿Dónde pueden volver a leer esto más tranquilamente, más detenidamente, porque te has inspirado, realmente has graficado esta realidad mientras ibas declamando el poema? Venían a mi mente imágenes de
todo aquello que hemos podido ver a través de las cámaras que han registrado, etcétera, etcétera, de los móviles y todo esto. ¿Cómo podemos volver nuevamente a leer esto, querido Pedro? Perdón, me he emocionado. Sí. Perdona, ¿eh? Sí, lo sé, Pedro, es que no es para menos. Y esa es precisamente la sensibilidad excepcional que un poeta tiene. Es capaz de graficarte con estas palabras lo terrible de lo ocurrido. Y esto es parte también de la sanidad que necesitamos. Esto no nos puede dejar indiferente porque al fin y al cabo todos perdemos, todos ganamos. Y somos en ese sentido España y necesitamos realmente de este tipo también. Esto es una manera de hacer terapia para todos nosotros también, querido Pedro. Sí, de expresarlo, una forma también de sacar cosas, pero al claro revivirlo. Que sí. El dolor y todo lo que de la pérdida, querido Pedro. Querido Pedro, pues... No puedo hablar. No, tranquilo. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Así que un abrazo muy fuerte, querido Pedro, y hasta el próximo miércoles volvemos nuevamente al punto de la conexión, seguro con buenas noticias. Que Dios te bendiga, querido hermano. Bendiciones. Hasta pronto.